En una ciudad que se enorgullecía de su honestidad inquebrantable, la corrupción parecía imposible. Adleiburg era un modelo de virtud, un faro de moralidad que sus habitantes defendían con fervor. Pero cuando un misterioso forastero decide poner a prueba esa integridad, el orgullo de la comunidad se convierte en su mayor debilidad. Lo que sigue es una historia de tentación, hipocresía y caída, en la que los más honorables de Adleiburg se ven atrapados en una red de codicia y engaño. Con su característico humor mordaz, Mark Twain nos sumerge en una sátira afilada sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la moral cuando se enfrenta a la verdadera prueba. Acompáñanos en este relato fascinante, donde la verdad se esconde tras las apariencias y la corrupción no siempre viene de fuera, sino de lo más profundo de quienes creen estar a salvo de ella. Capítulo 1. Adleiburg, la ciudad incorruptible. Adleiburg se alzaba orgullosa en la geografía como un refugio de la virtud, un paraíso de moralidad inquebrantable. Era un pueblo pequeño, de calles rectas y limpias, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y donde el escándalo no hallaba raíces para florecer. Sus habitantes caminaban con la seguridad de quienes creen estar por encima de la corrupción, con el porte altivo de quien ha sido criado en la rectitud. Porque si algo definía a Adleiburg, era su incansable dedicación a la honestidad. Desde la infancia, cada ciudadano era instruido en los principios del bien, en la intransigencia contra la mentira y la deshonra. Las madres susurraban a sus hijos al arrullo de la cuna que la riqueza fácil corrompía, que el engaño era la semilla de la ruina, que la avaricia era la senda que llevaba al infierno. Y los niños crecían con esos preceptos incrustados en el alma, creyendo que Adleiburg era un bastión, un pueblo elegido para la virtud, una comunidad impenetrable a la corrupción que aquejaba al mundo exterior. Pero la rectitud no era solo una doctrina, sino un estandarte. Adleiburg no solo era honesto. Adleiburg debía ser honesto, y debía recordárselo al mundo. Los forasteros que pasaban por sus calles oían en cada conversación la misma melodía. Nuestro pueblo jamás ha caído en la tentación, aquí no hay lugar para el fraude. Adleiburg es sinónimo de integridad. Se decía que incluso los mendigos evitaban la ciudad, pues sabían que la compasión no era la virtud que más brillaba en aquella comunidad. La honestidad lo era, pero no la bondad. Y sin embargo, tras esa fachada de honorabilidad inquebrantable, latía una inquietud silenciosa. Porque si bien Adleiburg nunca había caído en la tentación, no era porque sus ciudadanos fueran más puros que el resto del mundo, sino porque jamás habían sido realmente tentados. Sus leyes, sus costumbres y su educación habían creado un muro alto alrededor del pueblo, un escudo que protegía a sus habitantes de cualquier oportunidad de corromperse. En Adleiburg no había grandes riquezas, ni forasteros dispuestos a pagar por favores oscuros, ni puertas tras las cuales pudieran ocultarse intrigas. ¿Podía llamarse virtuoso a un pueblo que nunca había enfrentado la verdadera prueba de su virtud? Pero los ciudadanos no se hacían esa pregunta. Para ellos, la honestidad era un hábito tan natural como el respirar, y cualquier insinuación de duda habría sido recibida con indignación. Los comerciantes confiaban en la palabra de sus clientes, los jueces dictaban sentencia con mano firme y justa, los maestros enseñaban los mismos valores generación tras generación. En el centro de la ciudad, la plaza de Adleiburg se erguía como un símbolo de su pureza. Allí, cada día, se reunían los notables del pueblo, banqueros, comerciantes, ministros y jueces, quienes discutían sobre la corrupción del mundo exterior con la condescendencia de quienes creen estar por encima de ella. Hablaban de ciudades donde los sobornos eran moneda corriente, de políticos envueltos en escándalos, de banqueros deshonestos y comerciantes que pesaban la mercancía con trampas. Escuchaban con desdén las noticias de fraudes, de robos y de mentiras, y después se volvían unos a otros con sonrisas satisfechas, reafirmándose en su propia superioridad moral. Pero Adleiburg no era solo un pueblo honesto, sino que se empeñaba en que el mundo supiera de su integridad. No había visitante que pasara por sus calles sin escuchar, al menos una vez, la frase que definía a la comunidad: aquí, la honestidad es sagrada. Y los viajeros, aunque a veces con una mueca de escepticismo, asentían y seguían su camino. Sin embargo, en la sombra de aquella orgullosa moralidad, se escondía la fragilidad de un pueblo que jamás había sido puesto a prueba. Como una espada pulida que nunca ha visto batalla, Adleiburg brillaba con esplendor, pero no sabía si su filo era realmente fuerte. Y lo que los ciudadanos ignoraban era que, lejos de allí, alguien estaba a punto de poner a prueba esa integridad con la más sutil y poderosa de las armas: la tentación. El destino de Adleiburg ya estaba escrito, aunque nadie en el pueblo podía imaginarlo.
La ciudad incorruptible estaba a punto de enfrentarse a su primera gran prueba. Y cuando llegara ese momento, la certeza de su pureza se convertiría en duda, la seguridad en angustia, la arrogancia en desesperación. Porque la honestidad que nunca ha sido desafiada no es más que una sombra de la verdadera virtud. Adleiburg, la ciudad más honesta del mundo, estaba a punto de descubrir hasta qué punto la corrupción puede encontrar grietas en el corazón humano. Capítulo 2. El misterioso forastero y su plan de venganza. Era una noche serena cuando el forastero llegó a Adleiburg. El cielo, despejado y estrellado, parecía una cúpula impasible bajo la cual la ciudad dormía, orgullosa e ignorante de la tormenta que se avecinaba. Nadie notó su llegada, pues los caminos eran solitarios a esas horas, y los pocos que aún velaban en sus casas no tenían razones para sospechar de un viajero más. El hombre caminó con paso lento por las calles rectilíneas del pueblo, observando con atención los detalles de aquel lugar que, en su momento, había jurado destruir. Sus ojos recorrieron las fachadas de las casas bien cuidadas, los escaparates de las tiendas iluminadas por la tenue luz de los faroles y, finalmente, la gran plaza, donde las estatuas de próceres del pueblo parecían custodiar el orgullo de Adleiburg. Pero aquel hombre no sentía admiración por la ciudad. Todo lo contrario. En su pecho ardía un rencor silencioso, un deseo de ver desmoronarse aquella arrogancia que tan bien recordaba. No era la primera vez que visitaba Adleiburg. Años atrás, su destino lo había llevado a ese mismo pueblo, donde había sido humillado, despreciado, tratado con la frialdad de quien mira a un extraño como si fuera indigno de pisar la misma tierra. En aquel entonces, había sido un hombre necesitado, alguien que pedía ayuda con la humildad de quien ha perdido mucho. Pero Adleiburg, con su moral intachable, no se caracterizaba por su compasión. No le habían ofrecido consuelo, ni una moneda, ni siquiera una mirada de empatía. Le habían dado la espalda con altivez, recordándole que su pueblo no se dejaba tentar por la caridad fácil, porque la caridad podía conducir al fraude, y el fraude era el primer peldaño de la corrupción. Aquel día, el hombre había abandonado Adleiburg con el alma consumida por el desprecio y con una única certeza: volvería. Pero cuando lo hiciera, no sería como un mendigo en busca de ayuda, sino como el arquitecto de la caída de la ciudad. Y ahora estaba allí, listo para ejecutar su plan. Llevaba consigo un saco pesado, que dejaba entrever su contenido en forma de un brillo dorado cuando la tela se movía con su andar. Se detuvo frente a una de las casas más prominentes del pueblo, la del señor Richards, un hombre conocido por su honestidad intachable. Sonrió con ironía al pensar en lo fácil que sería sembrar la tentación entre los más honorables de Adleiburg. Deslizó un sobre bajo la puerta y dejó el saco junto a ella. En la carta, su mensaje era claro. Este oro pertenece a quien recuerde las palabras que me fueron dichas en un acto de nobleza y generosidad. Una frase simple, pero que jamás olvidaré. La persona que la pronunció sabe en su corazón cuál es. Y por ello, el oro es suyo. Había firmado como un hombre agradecido. Luego, sin hacer ruido, se alejó y desapareció en la oscuridad. La semilla estaba sembrada. Ahora, solo era cuestión de esperar. Adleiburg, la ciudad incorruptible, estaba a punto de enfrentarse a su primer dilema moral. Capítulo 3. El oro y la duda. La mañana amaneció como cualquier otra en Adleiburg, con el aire puro de la virtud flotando sobre las calles limpias y ordenadas. Pero en la casa del señor Richards, la calma habitual fue interrumpida por el descubrimiento de un objeto inesperado, un saco misterioso, acompañado de una carta que su esposa halló al abrir la puerta. ¿Qué es esto, Edward?, preguntó la señora Richards, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. El viejo Richards dejó su taza de café y, con gesto de incredulidad, tomó la carta y la leyó en voz baja. Sus ojos, antes tranquilos, se abrieron con asombro. ¿Oro?, murmuró. ¿Alguien ha dejado una fortuna en nuestra puerta? La señora Richards, impaciente, le arrebató la carta y la leyó por sí misma. Su rostro palideció. ¿Y si es una trampa?, susurró, acercándose al saco y tocándolo con recelo. La tela era gruesa, pero no lo suficiente para ocultar el sonido metálico de lo que claramente eran monedas de oro. Richard se quedó pensativo. No podía recordar haber pronunciado jamás una frase que pudiera haber salvado o conmovido a un hombre lo suficiente como para ser recompensado con semejante tesoro. Y sin embargo, ahí estaba, frente a ellos, la posibilidad de riqueza más allá de su imaginación. No puede ser para mí, murmuró.
Yo no recuerdo haber dicho nada que justificara esto. Pero, si nadie más lo reclama, aventuró su esposa con voz temblorosa. Si nadie en el pueblo dice la frase correcta. El matrimonio se miró a los ojos, y en ese instante, por primera vez en muchos años, la duda se instaló en sus corazones. Adleiburg les había enseñado a ser honestos, a rechazar lo que no les pertenecía. Pero el oro brillaba con una tentación que nunca antes habían conocido. Sin embargo, sabían que no podían actuar con precipitación. El oro aún no era suyo, debían esperar. Así que, con una mezcla de emoción y temor, decidieron entregar la carta al alcalde y hacer pública la noticia. En pocas horas, Adleiburg entera estaba alborotada. El misterioso saco de oro se convirtió en el único tema de conversación, y la carta, que hablaba de una frase olvidada, despertó un sinfín de cavilaciones. ¿Quién fue el bienhechor?, preguntaban unos. ¿Qué palabras pudo haber dicho para merecer tal recompensa?, se preguntaban otros. Los ciudadanos más prominentes del pueblo, aquellos que se enorgullecían de su honestidad inquebrantable, comenzaron a preguntarse en secreto si acaso ellos habían sido los autores de la frase. Recordaron innumerables actos de bondad, buscaron en su memoria palabras pronunciadas al azar que pudieran coincidir con la voluntad del misterioso donante. Y así, la duda creció en Adleiburg como una grieta invisible en el mármol de su virtud. Lo que antes era certeza ahora era incertidumbre. Porque en el fondo, cada uno de ellos deseaba que el oro les perteneciera. La ciudad más honesta del mundo estaba a punto de demostrar cuán frágil podía ser su integridad. Capítulo 4. El despertar de la codicia. La noticia del oro recorrió Adleiburg como un incendio avivado por el viento. Desde las casas más humildes hasta las mansiones de los ciudadanos más distinguidos, la pregunta se repetía en susurros y en conversaciones acaloradas. ¿Quién había pronunciado aquellas palabras? El alcalde, junto con el reverendo burgués y algunos otros notables del pueblo, se reunió en la sede del ayuntamiento para discutir qué hacer con el tesoro. La sala estaba impregnada de solemnidad, pero también de una emoción contenida. Es un asunto delicado, dijo el alcalde, pasando la mirada por los rostros tensos de sus colegas. Adleiburg es una ciudad de principios. No podemos permitir que el oro nos corrompa. Desde luego, asintió el reverendo burgués, pero debemos proceder con justicia. Si el verdadero bienhechor aparece y pronuncia las palabras correctas, el oro le pertenece. El acuerdo fue unánime. Se convocaría a una asamblea pública en el ayuntamiento. Cualquier ciudadano que creyera ser el destinatario legítimo del oro podría presentarse y proclamar la frase. Mientras tanto, en los hogares de Adleiburg, la incertidumbre se transformaba en ansiedad. Los habitantes más influyentes, los banqueros, los comerciantes, los jueces, comenzaron a escudriñar sus recuerdos, buscando algún momento en que hubieran mostrado una generosidad extraordinaria. En la casa del señor y la señora Wilson, el matrimonio debatía en voz baja. Recuerdo haber ayudado a un viajero hace años, dijo el señor Wilson, paseando de un lado a otro. Le di pan y agua. Tal vez le dije algo que lo conmovió. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijiste?, preguntó su esposa con impaciencia. No lo sé. Algo sobre que la bondad siempre regresa a quien la da. La señora Wilson entrecerró los ojos. Eso suena como algo que un hombre agradecido recordaría. Quizás sea suficiente. Escenas similares se repetían por toda la ciudad. Los ciudadanos más honorables, aquellos que siempre se habían enorgullecido de su rectitud, empezaban a escribir frases en pedazos de papel, intentando encontrar la combinación exacta que los convirtiera en los legítimos herederos de la fortuna. Sin embargo, el más astuto de todos fue el señor Wilson. Hombre de lengua afilada y astucia discreta, comprendió rápidamente que la memoria podía ser engañosa, pero que la oportunidad estaba al alcance de cualquiera con la audacia suficiente. Esa noche, en el silencio de su despacho, tomó una pluma y escribió con mano firme: «La bondad es la riqueza más grande del hombre honesto». Se miró al espejo y sonrió. Si nadie recuerda la frase exacta, la mía sonará lo bastante verosímil. Y así, mientras Adleiburg dormía, la codicia crecía en las sombras, disfrazada de virtud, esperando la asamblea que decidiría el destino del oro. Capítulo 5. La asamblea del engaño. El día de la asamblea amaneció con un aire denso, cargado de expectación. Las calles de Adleiburg bullían de murmullos, especulaciones y rostros ansiosos.
Los ciudadanos, vestidos con sus mejores galas, acudieron al ayuntamiento con una mezcla de nerviosismo y avidez. El salón principal estaba repleto. Desde los ancianos más respetados hasta los jóvenes aprendices, todos querían ser testigos del momento en que se desvelaría la verdad. ¿Quién era el legítimo destinatario del oro? El alcalde, con la gravedad propia de su cargo, subió al estrado y extendió la carta misteriosa ante la multitud. Ciudadanos de Adleiburg, comenzó, hoy nos reunimos para hacer justicia. Aquí se encuentra un saco con una fortuna en oro, y en esta carta se esconde la clave de su legítimo dueño. Hizo una pausa para escudriñar el rostro de la audiencia. Todos parecían contener la respiración. Como dicta la carta, aquel que haya pronunciado las palabras correctas será el heredero de esta riqueza. Quien crea merecerla, que se acerque y proclame la frase que dijo al misterioso bienhechor. El silencio se apoderó de la sala por un instante. Luego, un hombre carraspeó y dio un paso al frente. Era el señor Wilson. Hace años ayudé a un forastero en su viaje, declaró, con el tono de quien está convencido de su propia verdad. Le di pan y agua y le dije, la bondad siempre regresa a quien la da. El alcalde asintió con gravedad, anotando la frase. Que pase el siguiente. Uno tras otro, los ciudadanos más distinguidos de Adleiburg se adelantaron. Cada uno proclamó sus palabras con la seguridad de quien cree estar diciendo la verdad, o al menos, una verdad lo bastante convincente. La virtud es la mayor riqueza del hombre. Quien hace el bien, será recompensado. La honradez no necesita testigos. El señor Wilson fue uno de los últimos en hablar. Se alisó la chaqueta, subió al estrado con paso firme y, con voz clara y solemne, pronunció su frase. La bondad es la riqueza más grande del hombre honesto. En la multitud, algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. La frase sonaba familiar, noble, adecuada. Cuando el último candidato hubo hablado, el alcalde desdobló la carta y leyó en voz alta la frase escrita por el desconocido benefactor. Hubo un instante de absoluto silencio. Y luego, un murmullo inquietante se extendió por la sala. Ninguno de los presentes había dicho la frase exacta. El desconcierto y la sospecha se apoderaron de la multitud. Unos se miraban entre sí con recelo, otros fruncían el ceño. El señor Wilson se aclaró la garganta y trató de hablar, pero sus palabras se perdieron en el rumor creciente. El oro seguía sin dueño, pero Adleiburg había cambiado para siempre. Aquellos que se creían puros y honestos habían revelado, sin darse cuenta, su propia ambición. La ciudad, hasta entonces símbolo de virtud inquebrantable, se había transformado en un escenario de engaño y codicia disfrazados de honor. El saco con el oro seguía en su lugar, intacto, pero la verdadera riqueza de Adleiburg, su reputación de incorruptibilidad, había comenzado a desmoronarse. Capítulo 6. La burla revelada. El aire en el ayuntamiento estaba cargado de una tensión sofocante. Los murmullos entre la multitud se intensificaron cuando el alcalde, con el ceño fruncido, leyó nuevamente la frase contenida en la carta. No coincidía con ninguna de las proclamadas. ¿Cómo es posible?, susurró la señora Wilson a su esposo. Todos estos hombres son ciudadanos honorables. ¿Por qué ninguno acertó? El señor Wilson, con las manos sudorosas, apretó los labios. Él sabía la respuesta, aunque se resistía a admitirla. Adleiburg, la ciudad que se había vanagloriado de su honestidad, había caído en la trampa. En ese instante, el reverendo burgués, que había permanecido en silencio, se levantó y pidió la palabra. Su voz, aunque pausada, llevaba consigo una carga de gravedad ineludible. Señores, lo que ha ocurrido aquí esta noche no es más que una revelación de la naturaleza humana. Este oro ha puesto a prueba nuestros principios y, debo decir, hemos fallado. Algunas cabezas asintieron en la multitud, pero otros cruzaron los brazos con gesto defensivo. El alcalde tomó aire y leyó el final de la carta. Aquel que pronunció las palabras exactas, que tome el oro y lo disfrute. Pero si nadie lo ha hecho, entonces Adleiburg debe confesar su error y aprender su lección. Hubo un momento de absoluto silencio antes de que una carcajada rompiera la solemnidad. «Es un fraude», exclamó el señor Wilson, su rostro rojo de furia. «Todo esto es un engaño». Pero antes de que el alcalde pudiera responder, otro sonido se elevó en la sala. Era una nueva carcajada, pero esta vez más pausada, más calculada. Desde el fondo del salón,
Una figura se levantó con una sonrisa burlona. Era el desconocido, el viajero que había orquestado la prueba. «Fraude, por supuesto», exclamó con tono divertido. «Pero el fraude no está en la carta, sino en ustedes mismos». Se hizo un silencio expectante. Todos los ojos se posaron en el hombre, cuyo rostro estaba iluminado por una mezcla de satisfacción y desprecio. Hace mucho tiempo, Adley Burke se jactaba de ser incorruptible, continuó. Su gente creía estar por encima de la tentación. Pero cuando vieron una oportunidad de obtener riqueza fácil, cada uno de ustedes traicionó su propia moral. Algunas miradas se desviaron al suelo. Otros intentaron esbozar excusas, pero la verdad ya estaba expuesta. Yo fui aquel forastero que su ciudad despreció, que trataron con frialdad y arrogancia, añadió el viajero, su mirada recorriendo a los notables de Adley Burke. Y hoy he demostrado que la honestidad de Adley Burke nunca fue real, solo una ilusión bien protegida. El señor Wilson, la señora Richards, el señor Wilson, cada uno de los notables que había intentado reclamar el oro sintió el peso de la vergüenza. No había salida. El forastero se inclinó en una parodia de reverencia y, con una sonrisa irónica, concluyó. «Felicidades, Adley Burke. Se han desenmascarado a ustedes mismos». Y sin más, giró sobre sus talones y abandonó la sala, dejando tras de sí el eco de su risa y la amarga certeza de que Adley Burke nunca volvería a ser la misma. Capítulo 7. La vergüenza de Adley Burke. El ayuntamiento quedó en un silencio sepulcral tras la partida del desconocido. Su risa burlona aún resonaba en las paredes, como si la misma estructura del edificio se mofara de los ciudadanos que, hasta hace poco, se creían incorruptibles. El alcalde, con el rostro desencajado, dejó caer la carta sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada reflejaba algo más profundo que la confusión. Era miedo. Miedo a la verdad que había sido revelada. Los notables de Adley Burke, aquellos que habían proclamado con orgullo su virtud, se miraban entre sí, buscando en los rostros de los demás la misma humillación que sentían en su interior. La reputación de la ciudad, cultivada durante generaciones, se había derrumbado en una sola noche. «No podemos permitir que esto trascienda», susurró el señor Wilson, con la voz cargada de pánico. «Debemos negar todo. Inventar una historia. ¿Y quién nos creerá?», replicó el señor Wilson, con el rostro pálido. La carta fue leída en voz alta. Toda la ciudad la escuchó. La señora Richards, sentada en una de las primeras filas, se llevó las manos al rostro. Su esposo, el viejo Richards, miraba fijamente el saco de oro como si esperara que le diera alguna respuesta. Tal vez deberíamos destruirlo», sugirió con voz temblorosa. «Si el oro desaparece, la historia morirá con él». Pero no era el oro lo que pesaba sobre Adley Burke. Era el engaño. Un murmullo creció entre los asistentes. Algunos proponían repartir el oro en secreto, otros querían arrojarlo al río. Pero, por primera vez en la historia de Adley Burke, ya no había unidad entre sus ciudadanos. La desconfianza se había instalado entre ellos como una enfermedad invisible. El alcalde se puso de pie, su voz quebrada por la desesperación. «Silencio. No podemos cambiar lo que ha pasado. Pero podemos decidir cómo enfrentarlo». Algunos cabecearon con resignación. Pero la verdad era inevitable. Adley Burke nunca volvería a ser vista como la ciudad intachable que fue. Desde la calle, a través de las ventanas abiertas del ayuntamiento, se escuchaban voces. La noticia ya estaba corriendo. Los ciudadanos de Adley Burke, aquellos que no habían estado en la asamblea, ya comenzaban a murmurar, a preguntar, a sospechar. El escándalo no se quedaría encerrado en esas paredes. Adley Burke estaba a punto de enfrentar su peor humillación. Capítulo 8. El murmullo de la ciudad. El alba despuntó sobre Adley Burke con un matiz distinto. La ciudad, que antes despertaba envuelta en la apacible seguridad de su reputación, ahora se hallaba sumida en un denso manto de incertidumbre. Desde las primeras luces del día, las calles se llenaron de susurros. En las esquinas, en las tiendas y en los hogares, el escándalo se filtraba como el humo de un incendio imposible de contener. Los ciudadanos, que durante años habían creído vivir en la cumbre de la virtud, sentían ahora el peso de la duda. «Dicen que todos los notables intentaron quedarse con el oro», murmuraba la señora Parsons a su vecina, con los ojos muy abiertos. «Todos ellos.
Imposible, exclamó la otra mujer, aunque su voz traicionaba su propia incredulidad. ¿Incluso el reverendo Burgess? No lo sé. Pero el alcalde, el juez, los Richards, ellos sí. Los nombres se esparcían como pólvora. En cada hogar, en cada tienda, se debatían versiones diferentes de la historia. Algunos intentaban defender a los acusados. Otros, con un brillo de satisfacción mal disimulada, disfrutaban viendo caer a quienes siempre los habían mirado desde lo alto. El alcalde, encerrado en su casa, no se atrevía a salir. Había intentado calmar a su esposa, pero ella, al igual que él, comprendía que su estatus nunca volvería a ser el mismo. Los Richards, en cambio, habían pasado la noche en vela. La señora Richards caminaba de un lado a otro de la sala, mordiéndose las uñas, mientras su esposo permanecía sentado con la mirada fija en la mesa. Frente a él, como una maldición ineludible, estaba el saco de oro. No podemos quedarnos con él, dijo, con la voz quebrada. No podemos. Pero tampoco podemos devolverlo, exclamó su esposa. ¿Qué dirá la gente? La gente ya ha hablado. Un fuerte golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Afuera, una voz resonó con tono firme. Señor Richards, el pueblo ha convocado una reunión. Todos deben asistir. La pareja se miró en silencio. No había escapatoria. En la plaza del pueblo, la multitud se congregaba en torno al ayuntamiento. Los notables, aquellos que habían sido los pilares de Adleiburg, se encontraron por primera vez ante un pueblo que ya no los miraba con respeto, sino con sospecha. El señor Wilson, con la frente perlada de sudor, intentó tomar la palabra. Ciudadanos, debemos recordar que Adleiburg sigue siendo un pueblo honorable. ¿Honorable? Interrumpió una voz entre la multitud. Lo que hicieron fue un engaño. Querían el oro. Todos lo querían. Las acusaciones se arremolinaban como una tormenta imparable. La fachada de Adleiburg se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Y en medio de aquel torbellino, el saco de oro, aún sin dueño, brillaba bajo el sol. Como un símbolo cruel, como un recordatorio de la caída de una ciudad que, por tanto tiempo, había creído estar por encima de la corrupción. Capítulo 9. La reunión del pueblo. La plaza de Adleiburg estaba saturada de gente. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el crujir de las viejas estructuras de la ciudad, que parecían resonar con la misma pesadez que los corazones de los habitantes. Aquella mañana, Adleiburg no era la ciudad que había sido un faro de moralidad, era un pueblo que luchaba por encontrar su identidad nuevamente, tratando de reconstruir lo que el oro había desmoronado. El ayuntamiento estaba abarrotado. La sala, normalmente solemne y vacía, vibraba con una tensión palpable. Los notables de la ciudad se encontraban alineados, casi apretujados, frente a una multitud que les lanzaba miradas de acusación y desconfianza. No hubo aplausos, ni saludos, solo un murmullo incómodo que fluyó entre los asistentes como una corriente subterránea. El alcalde, palidecido por la falta de sueño, tomó la palabra con voz temblorosa. Hemos convocado esta reunión para abordar los eventos que ocurrieron ayer. La vergüenza que ha caído sobre nosotros, sobre todos nosotros, es incomprensible. Pero necesitamos encontrar una solución. Debemos restaurar el honor de nuestra ciudad. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sentían la presión. La señora Richards, de pie cerca del fondo, observaba la escena con el corazón latiendo acelerado. A su lado, el señor Richards permanecía callado, con los ojos fijos en el suelo. Nadie podía mirar a otro con la misma confianza de antes. La ciudad estaba dividida, desmoronada por el peso de la verdad. El reverendo Burgess, quien había estado evitando cualquier tipo de confrontación, se levantó finalmente. Su voz, antes llena de autoridad, ahora sonaba vacía y desmoronada. Nos enfrentamos a un dilema moral, no solo por lo que ocurrió con el oro, sino por el daño que hemos causado a la confianza de nuestra comunidad. No se trata de devolver el oro ni de encubrir lo ocurrido. Se trata de recuperar la confianza que hemos perdido. ¿Cómo podemos hacer eso, si ni siquiera nosotros mismos confiamos en nuestra capacidad de rectificar? Algunas cabezas asintieron, pero había muchas miradas que se mantenían frías, llenas de dudas. El daño ya estaba hecho, y el deseo de reparar las cosas parecía un objetivo lejano y casi imposible. Un hombre de la multitud se levantó,
un viejo amigo del alcalde. Su voz, aunque fuerte, estaba cargada de frustración. ¿Recuperar la confianza? ¿Cómo? ¿Con palabras? ¿Con promesas vacías? Todos sabemos lo que ocurrió. Nos vendimos por un poco de oro. Y eso, amigos míos, no tiene solución. La señora Parsons, una mujer mayor con una postura rígida, levantó la mano con firmeza. Yo creo que lo que necesitamos ahora es sinceridad. No podemos borrar lo que hicimos, pero sí podemos dejar de mentir. Reconozcamos nuestra falta, pidamos perdón y, si es posible, tratemos de vivir con la humillación que hemos ganado. La sala se quedó en silencio. Nadie osó pronunciar palabra durante lo que parecieron interminables minutos. Todos sabían que las palabras de la señora Parsons eran sabias, pero también sabían que el camino hacia la redención no sería sencillo. Finalmente, el alcalde, con el rostro agobiado, habló de nuevo. Es cierto, hemos fallado. No hay excusas. Pero no podemos quedarnos estancados en nuestra vergüenza. Debemos actuar, debemos mostrar que somos más que este error. Lo haremos, lo prometo. No para restaurar nuestro nombre, sino para, al menos, intentar reparar lo que hemos hecho. Pero algo en sus palabras sonó hueco, como si fuera una promesa vacía. Nadie lo creyó completamente. La ciudad sabía que el daño ya estaba hecho. La reputación de Adleiburg nunca sería la misma. Ya no importaba el oro. Lo que importaba ahora era la reconstrucción de la moral y la confianza, algo mucho más difícil de recuperar. La reunión continuó por horas, con propuestas para hacer reparaciones, para repartir el oro entre los más necesitados, pero cada sugerencia parecía más desesperada que la anterior. Nadie sabía qué hacer, y todo lo que decían parecía solo una forma de alejarse de la verdadera cuestión, la traición a su propia moralidad. Cuando la reunión llegó a su fin, la gente comenzó a dispersarse lentamente. Las miradas de desconfianza seguían flotando en el aire. Adleiburg, una ciudad una vez próspera, se había convertido en un lugar sombrío, donde ya no había certeza sobre el futuro. Todos eran conscientes de que el verdadero castigo no era el oro ni la humillación pública, sino la sensación de que, para algunos, la ciudad nunca volvería a ser un hogar en el que confiar. Capítulo 10. El peso del remordimiento. La noche cayó sobre Adleiburg con una densidad que parecía pesar sobre cada uno de sus habitantes. Las luces de las casas titilaban con una suavidad casi tímida, como si se avergonzaran de iluminar las calles que antes habían sido tan orgullosamente rectas y bien cuidadas. El murmullo de la plaza se había disuelto, y aunque los ecos de la reunión aún resonaban en el aire, ahora el pueblo se encontraba sumido en el silencio, ese silencio cargado de arrepentimiento. Dentro de la casa de los Richards, la atmósfera era tensa. La señora Richards se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad que envolvía las calles. A su lado, el señor Richards estaba inmóvil, sus ojos vacíos, perdidos en pensamientos que parecían pesar tanto como el oro que había sido la causa de su caída. No sé qué hacer, Henry, susurró ella, casi sin querer decirlo en voz alta. La culpa le quemaba la lengua. ¿Cómo podremos vivir con esto? ¿Cómo seguiremos adelante? El hombre no respondió de inmediato. Su rostro era una máscara de agotamiento, y el saco de oro seguía en el mismo lugar, sobre la mesa. El oro que había sido su condena, su perdición y al mismo tiempo, su única esperanza de redención. ¿Qué podrían hacer con él ahora? ¿Devolverlo a su dueño o dejar que la ciudad lo tomara como un trofeo de su vergüenza colectiva? El silencio entre ellos se alargó como una cuerda tensa, y finalmente, el señor Richards habló con voz apagada. No podemos devolverlo. Nadie nos creerá. Y si lo hiciéramos, ¿quién nos devolverá el honor? Es más fácil que el oro se disuelva en la corriente del río que restaurar lo que hemos perdido. La señora Richards cerró los ojos, asimilando sus palabras. Un vacío existencial se había abierto frente a ella, un vacío que nada podía llenar. El honor ya no era algo tangible, algo que se pudiera recuperar. Y, sin embargo, algo en su interior insistía en que no debían rendirse tan fácilmente. Pero, ¿y si intentamos hacerlo bien? Preguntó ella, levantándose con un impulso que la sorprendió a sí misma. Tal vez si admitimos nuestro error ante la ciudad, tal vez si mostramos lo que somos, podríamos encontrar alguna forma de redención. De lo contrario, ¿cómo podremos vivir con nosotros mismos? El hombre se levantó lentamente,
mirando el saco de oro. Algo en sus ojos titiló, como una chispa que todavía guardaba alguna esperanza. Pero la realidad los había alcanzado y la desesperanza los había golpeado con fuerza. No sé, Clara. No lo sé. Mientras la pareja Richards debatía su destino, el resto de Adleiburg no descansaba. En las calles, en las casas, en las tabernas, la gente hablaba, discutía, se culpaba. La vergüenza ya no era solo un sentimiento privado, era algo colectivo, un peso que se había distribuido sobre los hombros de todos. Los notables que una vez se habían mirado con desdén ahora se encontraban con los ojos de la ciudad sobre ellos, ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. ¿Qué había sucedido con su integridad? El reverendo burgués, también atormentado, se paseaba por su casa con pasos lentos, como si cada movimiento fuera una carga. Las palabras del pueblo le rondaban la cabeza, destrozando su fe en la rectitud de Adleiburg. Su mirada se dirigió a los libros en su biblioteca, aquellos textos que durante tanto tiempo habían servido de guía para sus sermones. Ahora parecían vacíos, irrelevantes. ¿Cómo podría predicar de nuevo sobre la virtud cuando él mismo había sido parte de la mentira que había marcado el destino de la ciudad? En la plaza principal, el viejo Wilson, que había sido uno de los más fervientes defensores de la moralidad de Adleiburg, se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol. Su rostro, usualmente firme, ahora mostraba una expresión de derrota. Su voz, que solía resonar fuerte en las reuniones, había quedado enmudecida por el peso de la realidad. ¿Qué podían hacer ante la verdad de sus propios errores? Y entonces, al caer la noche, el hombre desconocido, el causante de todo, reapareció. Su figura se deslizaba entre las sombras, como si la misma oscuridad lo hubiera absorbido, y en sus manos no llevaba nada, sino solo una carta. Una carta que le entregaría a la señora Richards al amanecer, como un último acto en su plan de venganza. El oro, la vergüenza, las promesas rotas, todo estaba por resolverse en ese último acto. Y Adleiburg, que había sido una ciudad construida sobre la moralidad, ahora se encontraba al borde de la disolución, esperando a que su destino se escribiera en una carta. La ciudad, al igual que el oro, ya no era un reflejo de la integridad que una vez había sido su orgullo. El peso del remordimiento era tan pesado que parecía imposible que alguien pudiera soportarlo por mucho más tiempo. Sin embargo, dentro de esa pesada noche, había algo más. La esperanza de que, tal vez, en algún rincón del alma humana, pudiera aún existir una chispa de redención. Pero esa chispa no se encendería fácilmente. Adleiburg tendría que enfrentarse primero a lo más profundo de sus propias sombras. Capítulo 11. El ultimátum del desconocido. La mañana siguiente despertó fría y gris, con nubes pesadas que colgaban sobre Adleiburg como presagio de lo que estaba por venir. La ciudad, aún atrapada en los ecos de la noche anterior, despertó lentamente, sus habitantes apenas saliendo de sus casas, sus rostros marcados por la agotadora carga de la vergüenza. No había prisa en las calles, nadie parecía tener prisa por hacer nada. El sol, tímido, se filtraba entre las nubes, pero ni siquiera su luz cálida era suficiente para deshacer la pesadez del ambiente. La señora Richards, con los ojos aún hinchados por el desvelo, se levantó temprano, como siempre, aunque hoy se sentía arrastrada por una pesada sombra que no podía apartar. La sensación de que el aire estaba cargado de algo oscuro la perseguía, como si cada paso que diera fuera una advertencia. Se dirigió a la cocina sin prisa, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a los eventos de la noche anterior. ¿Cómo podría la ciudad recuperar lo que había perdido? ¿Era siquiera posible? Mientras preparaba el desayuno, su mirada se desvió hacia la mesa, donde el saco de oro seguía allí, tal como lo habían dejado la noche anterior. La sola presencia de aquel objeto tan aparentemente insignificante, pero tan devastador en sus implicaciones, la llenaba de una angustia indescriptible. Cada gramo de ese oro representaba la mentira, la traición, y la caída de Adleiburg. Fue entonces cuando sonó un golpe en la puerta. Un golpe firme, pero no urgente, como si el visitante ya supiera que su presencia era solo una formalidad. Clara abrió la puerta con cautela. En el umbral, la figura del hombre que había causado toda esta tormenta se perfilaba contra el fondo sombrío de la mañana. No era un desconocido en el sentido completo de la palabra, pero su identidad seguía siendo tan nebulosa como la niebla que comenzaba a disiparse en la calle. «Buenos días, señora Richards», saludó el hombre, su voz grave, pero calmada, como si las tormentas que había desatado en Adleiburg no le afectaran en lo más mínimo.
Clara no dijo nada de inmediato, solo se quedó allí, con el corazón palpitante en su pecho. El hombre sostenía una carta, sellada con firmeza, en sus manos. La misma carta que había mencionado la noche anterior. ¿Deberíamos hablar en privado?, preguntó él, con una ligera inclinación de cabeza. Clara asintió, aunque no sabía qué más hacer. Dejó que el hombre pasara, y una vez dentro, cerró la puerta tras él con una sensación de inquietud en el estómago. El silencio entre ellos era palpable, pesado, mientras él se sentaba con naturalidad en una silla cerca de la ventana. «Aquí está», dijo el hombre, entregando la carta con una tranquilidad desconcertante. «Esta es la última palabra en este asunto. Todo lo que Adley Burke ha hecho y todo lo que sucederá depende de lo que esté escrito aquí». Clara, con manos temblorosas, aceptó la carta. No podía ignorar la presión que sentía en su pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué podría contener? ¿Sería una última provocación, un acto final en su tormenta de venganza? «¿Qué va a hacer usted con esto?», preguntó Clara, al fin, su voz quebrada por la tensión. El hombre la miró fijamente, sin cambiar su expresión. «Eso ya no me concierne. Lo único que quiero es que usted lea la carta. Y cuando lo haya hecho, haga lo que considere necesario. Ya no tengo nada más que decir». Clara, con una mirada vacilante, rompió el sello y abrió la carta. La tinta, aún fresca, parecía brillar de una manera inusual. Las palabras que leyó la dejaron helada. Era un ultimátum, una declaración de intenciones que no dejaba lugar a dudas. El hombre había diseñado su venganza con una precisión que la sorprendió por su frialdad. El contenido de la carta era claro. El oro debía ser devuelto, no a la ciudad, sino a él. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la última línea. «Si no lo hacen, yo haré lo que ya he hecho en otras ciudades. Revelaré el secreto a todos. No habrá lugar en el que puedan esconderse». Clara sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. No podía creer lo que leía. Este hombre, esta sombra que había invadido su vida, no solo había logrado arruinar a Adley Burke, sino que ahora parecía dispuesto a destruir a cada uno de ellos, uno por uno, hasta que su nombre fuera un símbolo de vergüenza en todo el país. Cuando levantó la mirada, el hombre seguía allí, tan impasible como antes, como si todo estuviera bajo control. «¿Qué va a hacer?», preguntó, con una ligera curiosidad, como si esperara que Clara tomara una decisión que cambiaría el destino de la ciudad. Clara no pudo responder de inmediato. Todo lo que había conocido, todo lo que creía saber, había cambiado en un solo momento. La ciudad de Adley Burke, la ciudad que había sido un bastión de moralidad, ahora estaba en ruinas, y ella se encontraba atrapada entre el miedo de la humillación y la posibilidad de un nuevo escándalo. Pero había algo más, algo que la señora Richards no podía negar, la sensación de que, en algún lugar, tal vez, en alguna parte de ella misma, todavía quedaba un resquicio de dignidad, y que ese resquicio podría ser suficiente para marcar la diferencia. A pesar de la amenaza que pendía sobre ella, a pesar de la desesperación que la envolvía, Clara sabía que su siguiente paso sería crucial. Este ultimátum del desconocido no solo definía el destino de la ciudad, sino también el suyo propio. La batalla interna que libraba en su corazón era más feroz que cualquier lucha externa. Y, en algún rincón oscuro de su alma, Clara sabía que Adley Burke aún podía ser rescatada, pero solo si se enfrentaba a la verdad, por dolorosa que fuera. Capítulo 12. La decisión final. El día transcurrió como un sueño sombrío para Clara Richards. El sol seguía oculto detrás de nubes gruesas y pesadas, como si el cielo mismo se sintiera apesadumbrado por los eventos que estaban teniendo lugar en Adley Burke. En su casa, el peso de la carta del desconocido se había hecho insoportable. Clara la había dejado sobre la mesa de su comedor, mirándola, sin atreverse a abrirla de nuevo. La tensión en sus hombros era tan palpable como si una mano invisible estuviera presionando sobre su pecho. La carta, su contenido, la amenaza, todo eso estaba girando en su mente sin cesar. Su esposo, el señor Richards, no había dicho una palabra desde que el desconocido se fue la mañana anterior. Se mantenía apartado, en su sillón favorito, con la mirada fija en un punto vacío, como si nada tuviera importancia. Él estaba sumido en su propio caos interior, tan atrapado por la culpa que ni siquiera el brillo del sol, ahora comenzando a atravesar las nubes, podía alcanzarlo. Clara se sentó frente a él, la carta aún en sus manos, como un peso muerto que debía tomar alguna decisión,
pero no encontraba ninguna respuesta clara. ¿Deberían seguir el ultimátum del hombre y devolver el oro, tal como él ordenaba, y a riesgo de ser destruidos por su revelación? ¿O deberían, en cambio, resistir la amenaza y arriesgarse a la destrucción total? Henry, dijo finalmente, con voz suave, quebrada, ¿qué debemos hacer? El hombre levantó lentamente la vista, sus ojos desprovistos de brillo. En ellos, Clara vio un reflejo de su propia desesperación. No lo sé, Clara, su voz era baja, como si cada palabra le costara esfuerzo. Nunca imaginé que llegaría a esto. Un pesado silencio se instaló entre ellos. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, las paredes se acercaban, y la ciudad, fuera de la ventana, parecía distante, ajena, como si ya no perteneciera a ellos. Adleiburg había dejado de ser un lugar de orgullo, un lugar donde la virtud se celebraba, y se había transformado en una sombra, algo que había perdido todo lo que alguna vez representó. Clara sintió la necesidad de moverse, de hacer algo, de tomar una decisión que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, pero la duda la atenazaba. El oro, ahora solo una carga pesada en sus manos, parecía ser lo último que quedaba entre ella y su vida anterior. Si lo devolvían, ¿serían capaces de restaurar el honor de la ciudad? ¿O, en el peor de los casos, darían rienda suelta al caos que el hombre había prometido? De pronto, una idea penetró en su mente, una que no había considerado antes. Y esa idea la llenó de una extraña mezcla de temor y esperanza. La carta del desconocido no solo los había empujado hacia el abismo, sino que también les ofrecía una salida. Pero para seguir esa salida, tendrían que arriesgarlo todo. Henry, tal vez hay algo más que podamos hacer. Tal vez si somos honestos, si le mostramos al pueblo nuestra vergüenza, si les contamos la verdad. El hombre la miró, su rostro en sombras, pero algo en sus ojos brilló, como si despertara de un sueño largo y fatigoso. ¿Hablas de confesarlo todo? ¿De decirle a la ciudad lo que hemos hecho? Clara asintió, su voz firme ahora, aunque todavía llena de dudas. Sí, eso es. Si enfrentamos lo que hemos hecho, si les contamos a todos la verdad, puede que podamos salvarnos. Puede que podamos restaurar lo que queda de nosotros, de Adleiburg. Pero Henry negó lentamente con la cabeza, como si un peso invisible lo hubiera obligado a hacerlo. ¿Y qué ganamos con eso? ¿El perdón? ¿La paz? Todo lo que tenemos es una mentira que se ha desmoronado. Clara. Nada de lo que hagamos ahora cambiará lo que hemos perdido. Su esposa lo miró, pero en sus ojos había una determinación renovada. Lo que ganamos, Henry, es la libertad. La libertad de vivir con nosotros mismos. Aunque no podamos restaurar lo que fue Adleiburg, tal vez podamos salvarnos. Y si el pueblo nos odia, si nos destierra, al menos podremos decir que luchamos por hacer lo correcto. Henry la miró durante un largo momento, sus labios tensos, sus manos apretadas sobre las rodillas. Podía ver en su esposa una convicción que, en parte, le aterraba, pero, por otro lado, también le otorgaba algo que había estado buscando en medio de toda esta oscuridad, una chispa de esperanza. Finalmente, con un suspiro profundo, asintió. Haré lo que sea necesario. Si eso significa enfrentar la verdad, entonces lo haremos. Clara se levantó rápidamente, una sensación de alivio y determinación inundando su ser. El peso que llevaba sobre sus hombros parecía aligerarse un poco. Juntos, decidieron ir a la plaza principal, donde todos los habitantes de Adleiburg se habían reunido, aunque no sabían aún lo que les esperaba. La gente murmuraba entre sí, su inquietud palpable en el aire, como si supieran que algo iba a suceder, pero no sabían exactamente qué. Las miradas de desconfianza y desdén se cruzaban, pero Clara y Henry sabían que, sin importar cómo se sintieran los demás, solo podían ser honestos consigo mismos. La plaza estaba llena de rostros sombríos, de ciudadanos que ya habían aceptado su derrota. El murmuro cesó cuando Clara y Henry llegaron al centro, y, aunque un silencio tenso cayó sobre todos, Clara habló con una fuerza renovada. Hemos fallado. Nos hemos dejado consumir por el oro, por la mentira, por la codicia. Pero hoy estamos aquí para decirles la verdad. Queremos que Adleiburg sea lo que alguna vez fue, pero solo podemos hacerlo si enfrentamos las consecuencias de lo que hemos hecho. Un suspiro colectivo recorrió la plaza, y las primeras palabras comenzaron a surgir, no de los Richards, sino del pueblo, de aquellos que habían sido parte de la mentira. Pero Clara y Henry ya no temían lo que dijeran.
Ellos, al menos, sabían que, aunque el precio fuera alto, había algo más valioso que el oro, la paz con uno mismo. Capítulo 13. La destrucción del orgullo. El aire frío de la tarde envolvía la plaza de Adleiburg, con una pesadez palpable que parecía presagiar el fin de una era. La multitud se hallaba en silencio absoluto, casi como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando alguna señal, alguna reacción, algún susurro de los Richards que pudiera alterar el rumbo de los acontecimientos. La gente miraba con una mezcla de desdén, curiosidad y desconfianza a Clara y a Henry, cuyas figuras se erguían firmes en el centro, rodeadas por la masa expectante. Pero, aunque la multitud callaba, sus corazones no. En sus pechos, la indignación, el juicio, la burla y la traición ardían con fuerza. No solo habían sido engañados, sino que el nombre de Adleiburg, aquel que alguna vez representó la rectitud, la justicia y la verdad, se había convertido en un objeto de desprecio. Clara, con el rostro pálido y los ojos fijos en la multitud, sabía que la verdad era ahora un cuchillo afilado que se deslizaba lentamente por la piel de la ciudad, una ciudad que ya no conocía su alma, que había sido corrompida por la avaricia y la vanidad. Pero a pesar de todo, un retazo de esperanza latía en su corazón, una esperanza tenue, apenas visible, como la luz de una vela en medio de la oscuridad. Si las palabras de los Richards podían alterar algo, que fuera para devolver la dignidad a Adleiburg, aunque fuera a un precio exorbitante. Henry, a su lado, parecía más distante que nunca. Su rostro, marcado por las arrugas de la preocupación y el pesar, estaba completamente ausente. Parecía estar mirando algo más allá de la multitud, tal vez de la ciudad misma, en busca de algún refugio o consuelo. Su mente, sin duda, se debatía entre la condena que ya sentía por su alma y la incertidumbre de lo que se avecinaba. Sin embargo, no había vuelta atrás. La mentira que habían sostenido durante tanto tiempo ahora colapsaba a su alrededor, y no podían hacer más que enfrentarse a las consecuencias. El oro, la carta, las promesas rotas, dijo Clara, su voz resonando en el aire, todo esto ha corrompido el corazón de Adleiburg. Y no importa cuán fuerte hayamos sido alguna vez, no importa cuán rectos nos hayamos considerado, todos somos culpables. Nosotros, los que hemos caído más bajo que cualquier otro, también debemos ser parte del sacrificio que la ciudad necesita para sanarse. Las palabras de Clara cayeron sobre la multitud como una lluvia de plomo. En los ojos de muchos, el desprecio y el escepticismo eran visibles. Nadie quería admitir que los Richards podían tener razón. Nadie quería aceptar que el orgullo de la ciudad, esa virtud inquebrantable de la que tanto presumían, se había destruido por el simple hecho de ceder a la tentación. La gente empezó a murmurar entre sí, algunos con rostros marcados por el dolor de la traición, otros con ojos ardientes de furia. Había quienes querían perdón, pero también aquellos que solo deseaban ver el castigo más feroz. Las emociones, reprimidas durante tanto tiempo, estallaron en una ola de murmullos y comentarios. Pero entonces, fue Henry quien rompió el silencio. Sabemos lo que hemos hecho. Y sabemos lo que todos piensan. Nos hemos vendido por una mentira. Nos hemos dejado seducir por el oro, por el poder de la avaricia. Pero lo peor de todo es que, al hacerlo, no solo destruimos nuestra propia alma, sino que arrastramos a Adleiburg a nuestra perdición. Sabemos que ya no hay manera de borrar lo que ha sucedido. Pero si hay algo en lo que podemos ser sinceros, es que al menos intentamos hacer lo correcto al enfrentar la verdad. A medida que hablaba, sus palabras parecían ir encajando en los corazones de los presentes, que, si bien dudosos y desconfiados, comenzaban a escuchar de forma más atenta. La expresión de Henry, aunque agotada y derrotada, transmitía una sensación de arrepentimiento genuino. En su voz había algo más profundo que la simple disculpa. Había una rendición, una aceptación de la fatalidad de sus actos. Fue entonces cuando un hombre mayor, conocido por su rol en el Consejo de Adleiburg, dio un paso al frente. Su rostro, curtido por los años y las decisiones que había tomado, reflejaba una mezcla de ira y tristeza. ¿Y qué esperas de nosotros, Richards? Su voz retumbó en la plaza, y su mirada se clavó en los Richards con una mezcla de furia y desesperación. ¿Que te perdonemos? ¿Que olvidemos lo que hicisteis por un momento de arrepentimiento? Es demasiado tarde para eso. Ya no hay marcha atrás para nosotros. El hombre levantó la mano, y la multitud se quedó en silencio, como si cada palabra que saliera de su boca fuera una sentencia definitiva. Nadie osó interrumpirlo.
Lo que habéis hecho no tiene perdón. El oro, el engaño, las promesas rotas, la mentira que nos disteis como un regalo. Esto no se olvida tan fácilmente. La ciudad ha caído, Richards, y no hay nada que podáis hacer para restaurarla. El pesar en las palabras del hombre resonó como un eco dentro de los corazones de todos. La gente comenzaba a murmurar de nuevo, más fuerte ahora, y en sus rostros se veía una mezcla de rabia y resignación. El orgullo de Adley Burke ya no era algo que se pudiera restaurar, y la justicia que buscaban parecía cada vez más inalcanzable. Pero Clara, de pie junto a Henry, no podía rendirse tan fácilmente. Había hecho su parte al contar la verdad, al enfrentar la situación tal como era. Si la ciudad no quería perdonar, si el pueblo no estaba dispuesto a reconocer el arrepentimiento genuino, no había nada que hacer. Pero ella lo había intentado. Y en su alma, esa honestidad era todo lo que quedaba. Puede que no nos perdonen, dijo Clara, su voz firme, aunque quebrada, pero al menos podremos irnos sabiendo que luchamos por la verdad. Y tal vez, en algún momento, alguien en esta ciudad podrá reconstruir lo que hemos destruido. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento. Henry, mirando a su esposa, encontró en ella algo que aún quedaba por redimir. Un rayo de esperanza. Pero no podían esperar una resolución sencilla. El pueblo había tomado su decisión, y lo que quedaba ahora era enfrentarse a las ruinas de un orgullo que jamás podría volver a ser lo que fue. Adley Burke se había convertido en un campo de batalla, no solo entre los ciudadanos, sino también entre sus propios recuerdos, sus propios miedos. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 14. El juicio final de Adley Burke. El sol comenzaba a descender por el horizonte, bañando la ciudad con una luz cálida que, irónicamente, no lograba suavizar el ambiente cargado de tensión. La plaza de Adley Burke seguía siendo el epicentro del caos que se había desatado tras la revelación de los Richards. La gente, ahora dividida en pequeños grupos, murmuraba sin cesar, los ojos fijos en los hombres y mujeres que alguna vez fueron los pilares de su sociedad. Y aunque la verdad de la corrupción estaba expuesta, lo que más temían no era el castigo, sino la indiferencia del juicio de la historia. En medio del bullicio, la figura de Henry Richards permanecía erguida, con la cabeza gacha, como un hombre que cargaba con el peso de todos los pecados cometidos por su pueblo. No había escape, no había excusa que pudiera salvarlo del veredicto, no importaba cuánto se arrepintiera. Y, de algún modo, eso era lo que más lo dolía. La absolución ya no estaba al alcance de su mano. Clara, a su lado, lo observaba con una mezcla de tristeza y comprensión. Su mirada era tan profunda como su alma, como si ella misma cargara con la misma culpa. Ambos sabían que el pueblo ya los había condenado, pero, a diferencia de los demás, sabían que no podían huir de sus actos. La verdad estaba sobre ellos, inquebrantable y brutal. Fue entonces cuando un ruido distante se escuchó, como un retumbar lejano que anunciaba la llegada de algo inevitable. La multitud comenzó a dispersarse, y todos los ojos se dirigieron hacia el corredor principal de la ciudad, donde una figura solitaria caminaba hacia ellos. Era el juez, un hombre de aspecto severo, con una toga que arrastraba por el suelo como un recordatorio de su autoridad inquebrantable. La multitud se apartó, abriendo un pasillo para que él pasara. Su presencia imponía respeto, y aunque su rostro no revelaba ninguna emoción, aquellos que lo conocían bien sabían que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría el destino de la ciudad para siempre. Con un paso firme, el juez se acercó a la plaza y se detuvo frente a los Richards. Henry y Clara Richards, comenzó, su voz resonando en el aire como el retumbar de un trueno, están acusados de corromper el alma misma de Adley Burke, de robarle a esta ciudad su honor y su dignidad, de engañar a su pueblo y de rendir el alma de todos aquellos que alguna vez creyeron en la rectitud. Ustedes han causado una grieta en el corazón de Adley Burke que no se puede sanar con simples palabras. El juez hizo una pausa, y la gente se quedó en silencio, esperando el siguiente paso. Era un momento crucial. Cada palabra que se pronunciara definiría no solo el destino de los Richards, sino también el futuro de la ciudad. Pero el daño no se detiene solo en sus manos. No. La ciudad misma ha sido cómplice de su caída. Somos todos responsables, en mayor o menor medida, de permitir que la avaricia y la hipocresía prosperaran bajo nuestros propios ojos. Ustedes, Henry y Clara, se dejaron consumir por el oro y la promesa de una vida mejor, pero lo peor de todo es que la ciudad permitió que esa tentación creciera. El juicio había comenzado como una condena, pero ahora tomaba un giro inesperado.
El juez, al parecer, reconocía que Adley Burke misma era la culpable, que la corrupción no era una semilla plantada únicamente por los Richards, sino por toda la comunidad. Y, sin embargo, hay algo más importante que debemos considerar, prosiguió el juez, con un tono que indicaba que ya había llegado al núcleo de la cuestión. El arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero. No el arrepentimiento por los ojos de la multitud, ni por la vergüenza de los castigos que se avecinan, sino aquel arrepentimiento que brota de lo más profundo del alma, donde solo se encuentra la verdad desnuda y sin adornos. El juez hizo una señal, y de inmediato, 2 guardias trajeron una caja de madera, que depositaron sobre el suelo frente a los Richards. La caja estaba cerrada con un candado, y en ella, los habitantes de Adley Burke sabían, reposaba algo que había sido el corazón de todo el escándalo, la carta con la promesa de oro que había desatado esta cadena de eventos. Esta es la carta que ustedes, Clara y Henry, robaron, y con ella destruyeron la última esperanza de la ciudad. Pero ahora, en este momento de juicio, les pregunto, ¿quién de ustedes se atreverá a romper el ciclo? ¿Quién tendrá la valentía de renunciar a su propia condena y tomar el paso más difícil de todos? ¿Quién se levantará para poner fin a la mentira, no solo por sí mismo, sino por la ciudad entera? Las palabras del juez flotaron en el aire como una amenaza, una invitación al sacrificio. Los Richards se miraron entre sí, con los ojos llenos de angustia. Ya no se trataba solo de ellos. La ciudad, con toda su grandeza y caída, los observaba, esperando un signo de redención. Clara, la más serena de los dos, fue la primera en inclinarse hacia la caja. Con manos temblorosas, tomó la llave del candado, la giró, y abrió la caja lentamente. Dentro de ella, la carta, vieja y arrugada, descansaba como un espectro del pasado. Clara levantó la mirada hacia Henry, y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brilló una chispa de esperanza. «Debemos destruirla», dijo ella, con voz baja pero firme. «Si esto va a terminar, debemos hacer lo correcto, aunque sea el final de nosotros». Henry asintió lentamente. No había más palabras que decir, solo actos. Sin una palabra más, Clara arrojó la carta al fuego, observando cómo las llamas se encargaban de consumirla, reduciéndola a cenizas. Fue el último acto de arrepentimiento, el último intento de salvar lo que quedaba de su alma. Mientras el fuego devoraba el último vestigio de la corrupción, el pueblo de Adley Burke se quedó en silencio. El juicio había terminado, pero la ciudad nunca volvería a ser la misma. La lección había sido aprendida de la manera más amarga posible. La corrupción no se encuentra solo en los actos visibles, sino en los susurros de la avaricia que acechan en las sombras de cualquier sociedad. Adley Burke, como una vieja estatua desgastada por el tiempo, tendría que reconstruirse, pieza por pieza, con el dolor de una herida que nunca sanaría por completo. Capítulo 15. El renacer de Adley Burke. La ciudad de Adley Burke había sido sacudida hasta sus cimientos, pero de alguna manera, algo extraño y fascinante se gestaba entre las ruinas de su honor. La plaza, que antes había sido el escenario de la vergüenza pública, ahora mostraba signos de vida renovada, aunque aún quedaba un aire de desconfianza en cada rincón. Los habitantes, con la mirada cargada de remordimiento, comenzaban a reconstruir lo que había sido destruido no solo por los actos de los Richards, sino por su propia complacencia. El fuego que había consumido la carta, símbolo del engaño, había dejado más que cenizas. Había dejado una marca indeleble en el corazón de Adley Burke, y las cicatrices de la ciudad se reflejaban en los ojos de sus habitantes, que no sabían si la redención era posible o si simplemente estaban atrapados en una ilusión de reparación. El rumor de lo sucedido en la plaza se había esparcido como un incendio a través de las calles estrechas de la ciudad. Algunos observaban en silencio, otros murmuraban entre sí, buscando encontrar alguna forma de consuelo en lo que parecía un final inevitable. Pero había algo diferente en el aire. El arrepentimiento parecía haberse instaurado como una sombra silenciosa, marcando el paso de cada ser humano que atravesaba la ciudad. Henry y Clara Richards, aunque despreciados por muchos, sentían una extraña paz que había sido ajena a sus vidas por años. El peso de su culpa, aunque aún palpable, había comenzado a disiparse, reemplazado por una sensación de liberación. Los rostros de aquellos que los miraban no eran ya de odio puro, sino de una mezcla de tristeza y reconocimiento. Era como si la gente hubiera comprendido que, al final, no se trataba solo de ellos, sino de todos, de la ciudad en su conjunto. Los Richards se habían retirado a su casa, que, aunque modesta,
aún mantenía su refugio intacto. Las paredes, alguna vez orgullosas y firmes, parecían ahora cargadas de silencio, como si ellas mismas estuvieran reflexionando sobre lo que había sucedido. Henry, sentado junto a la ventana, observaba el lento ir y venir de la gente en las calles. El viento, aunque cálido, parecía arrastrar consigo los vestigios de lo ocurrido, llevando con él tanto el polvo como la esperanza. «Es extraño», dijo Clara, con su voz suave pero firme. «La ciudad nunca volverá a ser como antes. Pero tal vez, solo tal vez, esto sea lo que necesitaba. No sé si hay redención para todos, pero lo que hemos hecho, siento que es un comienzo, aunque doloroso». Henry la miró con una tristeza profunda, pero también con una gratitud que solo quienes han tocado el abismo pueden entender. Sus palabras eran ciertas. El ciclo de engaño y corrupción que había plagado a Adleigh Burke desde sus mismos cimientos no podría ser revertido por un solo acto, por una sola decisión. Pero lo que sí quedaba era la posibilidad de reconstruir, de alguna manera, lo que había sido destrozado. Un par de semanas después del juicio, Adleigh Burke, aunque aún herida, comenzaba a dar pasos hacia una extraña forma de normalidad. Las autoridades locales, incapaces de ignorar el clamor de la gente, decidieron instituir una serie de reformas. No porque tuvieran fe ciega en la justicia, sino porque el miedo al colapso total era más fuerte que el orgullo. Los ciudadanos, por su parte, se enfrentaban a una verdad incómoda: sus vidas nunca serían las mismas. Aunque la carta ya no existía, el daño que había causado era demasiado grande para borrarlo con palabras o actos. Sin embargo, había algo que se movía en las calles, algo invisible pero palpable, un leve atisbo de arrepentimiento que comenzaba a transformarse en acción. Mientras tanto, Henry y Clara Richards, al margen de todo, se encontraron con una nueva versión de sí mismos. No eran héroes, no lo serían nunca, pero por primera vez en mucho tiempo, se miraban el uno al otro con una sensación de paz, sin las sombras del pasado que se cernían sobre ellos. La humillación pública que había acompañado su caída ahora le servía como una especie de protección, una coraza que los protegía de las expectativas ajenas. Sabían que su culpa no desaparecería, pero ya no necesitaban esconderla. La habían enfrentado de frente, y eso les otorgaba, paradójicamente, una forma de libertad. El futuro de Adleigh Burke no estaba escrito en piedra. No existía un plan perfecto que garantizara su resurgimiento, pero había un cambio. La gente comenzaba a ser más consciente de sus propios defectos, más dispuesta a reconocer sus fallos. En lugar de la antigua arrogancia que había caracterizado a la ciudad, surgió una humildad nacida del dolor compartido. Había aprendido, quizás, que el honor no se podía preservar solo con las palabras, sino con los actos cotidianos, los gestos silenciosos de quienes elegían hacer lo correcto. Con el paso de los meses, las reformas fueron implementándose poco a poco. Había quienes se resistían, por supuesto, como siempre ocurre con los viejos hábitos, pero la presión colectiva era demasiado fuerte. Las estructuras políticas se sacudieron, y el gobierno local se reestructuró, con la inclusión de voces más diversas y comprometidas con la justicia. Aunque la ciudad aún respiraba el aire de su caída, también comenzaba a sentir la brisa fresca del cambio. En la casa de los Richards, las cosas tomaban un rumbo distinto. Aunque sus vidas ya no estaban marcadas por el lujo ni por las ambiciones materiales, había una satisfacción más profunda que los guiaba, la certeza de que, en algún lugar, en algún rincón de la ciudad, algo se estaba reconstruyendo. No era perfecto, pero era real. En el horizonte, las sombras de Adleigh Burke se alargaban, pero también lo hacía la luz. Un amanecer nuevo, incierto y lleno de posibilidades, se levantaba sobre una ciudad que, aunque marcada por sus errores, aún estaba dispuesta a seguir adelante. Y así, en la quietud de esa tarde, Henry y Clara Richards se sentaron juntos, observando el horizonte, sabiendo que no podían borrar el pasado, pero sí podían sembrar una semilla de esperanza para un futuro incierto, pero prometedor. Y así, entre las sombras de un pasado tumultuoso y las promesas de un futuro incierto, Adleigh Burke comenzó a renacer. El viaje de sus habitantes no fue fácil, pero al final, todos comprendieron que el honor no se compra, ni se impone, se vive y se gana con humildad y actos de justicia. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando más relatos que reflejan la complejidad humana, la moralidad y las enseñanzas que nos deja el tiempo, no olvides suscribirte y acompañarnos en este viaje literario. Gracias por escuchar, y recuerda que cada historia tiene algo valioso que enseñarnos.
Nos vemos en el próximo capítulo.